Bien, vamos a dar continuidad a la fisiología del sistema digestivo. En esta ocasión vamos a hablar de hígado, páncreas e intestino grueso. Bien, con respecto al hígado, sabemos que es una glándula, ¿sí?, con las siguientes características: que tiene un peso en el organismo de aproximadamente 1,5 kilos, se localiza en la cavidad abdominal por debajo del diafragma derecho y tiene 2 lóbulos que a su vez se dividen en segmentos. Y tiene una función tanto exócrina como endocrina, es decir, tiene una función mixta y recibe el 25% del gasto cardíaco y el 75% de la sangre venosa a través de la vena porta. Tiene un hilio, es decir, un área donde hay estructuras, ¿sí?, que van a entrar o también pueden salir del hígado. Y a través de este hilio hepático entonces podemos identificar a la arteria hepática y a la vena porta, que es una irrigación aferente, es decir, le está llegando sangre. Y como ustedes pueden ver aquí, pues precisamente está llegando sangre tanto arterial como venosa. Las dos están llegando al hígado. Y hay una estructura que se llama colédoco, donde está saliendo bilis que se ha producido en el hepatocito. Bien. Ahora, esa es una imagen donde podemos ver precisamente la irrigación hepática, ¿sí?, y tiene doble aporte sanguíneo a través, entonces, una irrigación aferente a través de la vena porta y la arteria hepática, donde entra esta sangre precisamente y se va a llevar aquí todo un proceso metabólico que vamos a ver a continuación para que sea eliminada a través de las venas hepáticas, ¿sí?, que van a confluir o van a llegar a la vena cava inferior y de ahí hacia el corazón. Esta sería una circulación eferente. Bien, en este esquema vamos a ver entonces que el hígado, ¿sí?, va a recibir a través de los diferentes vasos sanguíneos. Vamos a ubicarnos aquí en el corazón, que va a ser expulsada la sangre del corazón, va a ser eyectada y bombeada a través de la aorta, la cual va a llegar a través de diferentes estructuras, como por ejemplo a través del tronco celíaco, a través de la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior, a diferentes órganos, por ejemplo al colon, al intestino delgado, al páncreas, al estómago y al vaso, y directamente a través de la arteria hepática al hígado. Bien, aquí le está llegando esta sangre o esta circulación aferente al hígado, pero toda la sangre que es aquí procesada en estos órganos que le estoy señalando, como el vaso, el estómago, el páncreas, intestino delgado y colon, a través de la vena porta, esta sangre ya es venosa, llega al hígado, ¿sí? Entonces aquí podemos ver precisamente cómo está recibiendo sangre de tipo venoso y sangre de tipo arterial, la cual es procesada, y una vez procesada a través de procesos metabólicos es vertida hacia la vena cava a través de las venas hepáticas hacia el corazón, y a su vez otra vez lleva a cabo el proceso de la circulación para expulsar la sangre y llevar esta circulación o este circuito a nivel de estos órganos y a nivel del hígado, como les he comentado. Bien, ahora vamos a ver la siguiente imagen, donde en un acercamiento ya a un aspecto más histológico del hígado, aquí vemos que estamos haciendo un corte en su parénquima, vemos estructuras formadas en figuras geométricas llamada lóbulo hepático. Este lóbulo hepático está conformado por una vena centrolobulillar que vemos aquí en medio, y por una tríada o paquete portal. ¿Recuerdan del hilio hepático lo que entraba? Pues bueno, se va a ramificar la arteria, se va a ramificar la vena y nos va a formar precisamente estas ramas terminales, la rama terminal de la arteria hepática y la rama terminal de la vena porta. Y al lado de ellos está el conductillo biliar, precisamente donde se va a vertir la bilis. Muy bien. Esta circulación de la arteria y de la vena van a llegar y se va a vertir, es decir, va a pasar al lado de todos los hepatocitos que ustedes ven en la imagen, que son estos cuadritos, estas células con su núcleo central, y entonces por ahí va a ser procesada estos dos tipos de sangre y va a ser vertida en la vena centrolobulillar, ¿de acuerdo? Y de ahí, como hemos platicado anteriormente, se va a ir por la vena porta. Entonces, hagan de cuenta ustedes que esto es como un embudo
un embudo donde se está recibiendo la sangre y va a ser vertida precisamente en la parte central del embudo, y ahí se va a ir toda la sangre que ha sido procesada. Bien, aquí podemos ver una microfotografía donde precisamente tiene esta forma hexagonal, y en medio precisamente la vena centrolobular, donde se va a vertir todo el contenido que le ha llegado al lóbulo hepático, y todos los puntos de color rojo, las células que están ahí alrededor de color rojo y que hay ciertos caminos o ciertos canalículos entre de ellas, es precisamente los hepatocitos. Bien, ahora le damos seguimiento a la imagen y vamos a ver aquí la circulación. Vemos que está la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática, y la circulación es aferente, está llegando. Aquí seguimos la flecha para llegar a la vena centrolobular, y aquí están los hepatocitos que van a estar procesando esta sangre, van a llevar a cabo sus procesos metabólicos. Y lo que está en verde es precisamente el conductillo biliar o conducto biliar, donde la bilis lleva un sentido contrario, ¿sí?, en referencia a la que está llevando la sangre que está llegando, que es arterial y venosa, ¿sí? La circulación es contraria la que está llevando, porque va a salir por este proceso del hígado hacia la vesícula biliar la bilis que se está produciendo. Bien, aquí estamos viendo en este esquema el hepatocito ya como tal, la célula funcional del hígado. Y el hepatocito también tiene esta forma característica de diferentes lados o diferentes caras, por llamarlo así, porque entra en contacto con otras células, con otros hepatocitos, y entra en contacto con los espacios vasculares donde están circulando los eritrocitos, ya sean de sangre arterial o de sangre venosa. Y como podemos ver, tiene una función muy importante y mucha tarea, por decirlo así, porque tiene varias caras que están entrando en contacto con diferentes estructuras, ¿sí?, con diferentes células. Y entonces tenemos que tiene un núcleo muy desarrollado, tiene múltiples o muchas mitocondrias, tiene un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado, y entonces cuando entra en contacto con otro hepatocito con hepatocito, se llama dominio lateral, y en este dominio lateral existe un canalículo biliar. Ahí es donde van a vertir su contenido precisamente de bilis, o para la producción de bilis, los hepatocitos. Y por otro lado entran en contacto con el espacio vascular donde están pasando los eritrocitos, donde está pasando la sangre, el plasma y todo esto para ser procesado. Y esta cara o este lado se llama sinusoide o cara sinusoidal. Bien, ahora vamos a ver las funciones generales del hígado, las funciones hepáticas, y tenemos en medio representado todas las funciones que está realizando el hígado con respecto a lo que le está llegando, ¿sí?, o todas las sustancias que llegan a través de la vena porta, por ejemplo, como las bilirrubinas, nutrientes, drogas y sustancias extrañas o genobióticas. A través de la arteria hepática pues le llegan metabolitos y drogas de tejido periférico, también llega bilirrubina, metabolismo de drogas, hormonas y nutrientes. Todo esto es procesado aquí en el hígado, que está llegando a través del metabolismo de glucosa y lípidos, síntesis de proteínas, síntesis de hormonas, producción de urea. Aquí es importante mencionar que la urea o precisamente las células del hígado, los hepatocitos, son los únicos que llevan este proceso de detoxificación y del proceso del ciclo de la urea. Son las únicas, no hay ninguna otra célula que lo lleve a cabo, entonces deben cuidar mucho su hígado. Y a través del conducto biliar se va a secretar o se va a eliminar, por darle un nombre, sales biliares, bilirrubina, agua, iones y fosfolípidos, ¿sí?, a través del conducto biliar. Y a través de la vena hepática, metabolitos como glucosa, proteínas plasmáticas, albúmina, una proteína muy importante que ustedes saben, factores de coagulación, angiotensinógeno, ya lo vimos anteriormente, la urea precisamente, vitamina D, somatomedina y metabolitos de excreción. Y pues redondeando las funciones hepáticas, tenemos entonces funciones metabólicas, que como vimos son metabolismo
de nutrientes como glúcidos, lípidos y proteínas, digestivas que tiene que ver con la bilis, de la detoxificación, es decir, la eliminación o neutralización de sustancias endógenas, ciclo de la urea, degradación de hormonas y sustancias exógenas como las sustancias genobióticas. Y almacena vitaminas como la A, D y K, que son liposolubles, vitamina B12 y ácido fólico. Y también oligoelementos como el hierro, zinc y cobre. Muy bien. Y la bilis, vamos ahora con la producción de ella. Es un líquido generada en el hígado que es de color amarillo verdoso y de sabor amargo. Tiene un pH de 7.6 a 8.6, o sea, un pH alcalino. Eso es también para neutralizar precisamente un pH ácido. Contiene agua, sales biliares, colesterol, lecitina, iones y pigmentos biliares. No contiene enzimas, por favor, esto debe quedar muy claro. La bilis no contiene enzimas. Su proceso es diferente para la producción precisamente de las sales biliares para llevar a cabo la emulsificación de los lípidos para que puedan ser absorbidos, es decir, en la producción de micelas. Entonces no es enzimático, ¿de acuerdo? Sirve como medio de excreción de varios productos de desecho por ese medio, y los hepatocitos secretan de 800 hasta 1 litro de bilis al día, o sea, sí es una cantidad considerable. Y normalmente la producción de secreción y sales biliares se lleva en el hepatocito. La forma primaria de hacerlos a través del colesterol, ¿sí? El colesterol entra al hepatocito y a través de estos procesos se van a formar ácidos biliares primarios porque vienen del colesterol, o sea, son de una formación original, por llamarlo así, y entonces se va a obtener ácido cólico y ácido geno o queno desoxicólico. A estos ácidos biliares primarios se le agrega glicina y taurina, son aminoácidos que se encuentran ahí. Al agregarse glicina y taurina, entonces ya se llaman por consecuencia ácidos biliares conjugados, ya no son primarios, ya son conjugados porque se agregó glicina y taurina, y entonces se convierten en ácidos biliares gluco y tauroconjugados. Estos ácidos biliares, ¿sí? Recuerden, son ácidos biliares conjugados, se vierten por el canalículo biliar. Aquí en la imagen el canalículo biliar sería lo amarillo, por ahí se vierten, y bueno, ya vamos a ver ahorita el camino que sigue. Aquí es importante, aprovechando la diapositiva, que también hay ácidos biliares secundarios, pero esos vienen del sistema digestivo, es decir, son reutilizados, que vamos a ver más adelante, por la circulación enterohepática, ¿sí? Estos del colesterol son nuevos y estos ya han sido utilizados y se van a reutilizar para su función a nivel de las micelas. Y entonces seguimos el camino. Aquí las células que ustedes ven en color verde son los hepatocitos, y en medio tenemos el canalículo biliar, ¿sí? Aquí se están virtiendo. Y entonces vienen los ácidos biliares conjugados que les comenté en la diapositiva anterior, y en este camino se le agrega sodio, se le agrega potasio y bicarbonato. Y si ustedes recuerdan, en la plática anterior les dije que la secretina, que es producida a nivel de intestino delgado, a este nivel va a generar que los hepatocitos viertan electrolitos como sodio y potasio, y aparte bicarbonato, para que en lugar de ser ahora ácidos biliares se conviertan en sales biliares, ¿sí? Este proceso ya se llama sales biliares porque se le están agregando precisamente sales. Sigue su camino y se va por el ducto biliar para llegar a la vesícula. Y aquí está la circulación de las sales biliares. Aquí está el conducto cístico, el colédoco, y aquí está la vesícula biliar. Sigan ustedes las flechas para que vean la circulación. Aquí se almacena la bilis y después es vertida cuando se requiera. ¿De acuerdo? Cuando se manda el mensaje de que se requiere bilis para llevar a cabo la emulsificación de las grasas, entonces se va a vertir aquí a través del conducto pancreático, va a ser un enlace con el conducto pancreático común, y a nivel de la ampolla de váter, y aquí está el canalículo biliar donde se va a vertir su contenido. Aproximadamente es de 30 a 60 mililitros de bilis cuando se requiere, ¿sí? ¿Qué alimentos? Pues precisamente los lípidos. Ahí va a haber una señalización para que se secrete la bilis, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces en
en la siguiente imagen, precisamente eso. Aquí está la vesícula biliar. Y aquí cuando llegan en el duodeno, recuerdan esa porción del duodeno, en la primera porción, tenemos ya aquí presencia de nutrientes o de la digestión, de procesos digestivos que se llevaron en el estómago, pero se tienen que completar. Entonces aquí ya se encuentra, ya no es bolo alimenticio, recuérdenlo, ya recibe otro nombre que ustedes ya deben conocer. Y entonces aquí se lleva a cabo una señalización a través de estas vías. Una es a través de la colecistocinina. Recuerden que hay células que les había comentado que producen colecistocinina y van a enviar la información ahí de manera local a través de la circulación sanguínea y también a través del sistema nervioso, y en este caso estaríamos hablando de la circulación, para que llegue a la vesícula biliar y se estimule el músculo liso que la rodea para que vierta su contenido. Y entonces aquí empieza a llevarse la digestión de las grasas o la emulsificación de las mismas. Y por otro lado, la colecistocinina tiene una inervación o genera una señalización, mejor dicho, de tipo aferente a través del nervio vago o del par craneal 10 o neumogástrico, el cual se va aquí a integrar, ¿de acuerdo? Y entonces viene una respuesta eferente a través del nervio vago con su neurotransmisor, la acetilcolina, para que genere entonces una contracción todavía mayor de la vesícula biliar. Y entonces viene la contracción del músculo liso y se vierte el contenido aquí al duodeno. Pero aquí es muy importante, esta vía genera también que el esfínter de Oddi, que es musculatura lisa, se dilate, se relaje, porque si no sucede esto, entonces aquí habría problemas de que salga o se vierta el contenido de la vesícula biliar. Y para eso entonces es muy importante que se lleve a cabo esta señalización a través del nervio vago, porque va a generar que el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo a este nivel generen una relajación del esfínter y entonces salgan las sales biliares a este nivel, ¿de acuerdo? Y se lleve a cabo todo el proceso de la emulsificación de grasas que ya comentamos anteriormente, que ustedes pueden ver, donde se forman micelas, ¿sí? El ácido graso está en medio de la micela y la región hidrofílica en la periferia. Se absorbe el ácido graso, se metaboliza, se forma quilomicrón y se va por la linfa. Cuando son ácidos grasos de cadena larga muy pesados, y cuando son de cadena corta no tienen problema, pasan sin ningún problema, no se lleva a cabo este proceso que les estoy mencionando de la producción de micelas, y entonces se lleva a cabo la absorción de estas sustancias lipídicas. Bien, ahora vamos a ver que las sales biliares llevan un camino, llevan un proceso para que puedan ser también reutilizadas en un momento dado. Y entonces una vez que ya pasan por el intestino delgado, van a llegar, o mejor dicho en el duodeno, van a llegar al ilion, donde van a empezar a perder las sales que ellos tenían, las sales biliares, van a perdiendo o se les va, en este caso, disasociando el sodio y el potasio. Y entonces ya no son sales, ya se vuelven a convertir en ácidos biliares, porque ya no tienen sodio, ya perdieron potasio, se va por la vena porta, se regresa al hígado, y entonces son ácidos biliares, ya son secundarios o desconjugados, porque ya se les quitaron estos componentes o estos electrolitos. Y entonces pasa a través de este proceso al intestino grueso, ¿sí? Al colon ascendente, el que va hacia arriba. El 94% de estos ácidos biliares se va por la vena porta, aquí se reabsorben, se va por la vena porta, pero el resto se queda a este nivel para que sean procesados, y entonces el ácido cólico se genera y se convierte en ácido o quenodesoxicólico, ¿de acuerdo? Este proceso, aquí tienen que ver mucho las bacterias, ¿sí? Entonces el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, a través de los procesos enzimáticos y de bacterias que llevan a cabo ellas mismas, se convierten en ácido litocólico y ácido desoxicólico, y estos dos se eliminan por las heces, generando el 1% del 100% de las sales biliares que terminan solamente en 1% son eliminadas por las heces a través
de la composición del ácido desoxicólico y del ácido litocólico, ¿sí? Y entonces aquí todavía en el colon, el ácido cólico y ácido queno-desoxicólico todavía se absorbe un 5%, o sea, todavía trata de reutilizarse para que se vaya por la vena porta, de tal manera que solamente el 1% es eliminado a través de las heces, y es lo que le da el color y es lo que le da también el olor, ¿sí? También esos procesos bacterianos dan olor. Bien, vamos a ver que, como les comentaba, el ciclo de la urea se va a cabo solamente ahí en los hepatocitos, y es un producto principal del metabolismo de las proteínas, solo que los aminoácidos pierden un grupo amino a nivel celular y se obtiene amonio. El ion amonio se convierte en amoníaco, el cual es muy tóxico para el cuerpo, entonces puede cruzar la barrera hematoencefálica y crearnos alteraciones a ese nivel de encefalopatía, pero para eso precisamente debe ser inactivado o convertido en una sustancia que no sea tan tóxica como la urea, y entonces el amoníaco es procesado en los hepatocitos obteniendo urea, y de esta manera se puede eliminar a través de la orina. Y las células que normalmente están en el sistema no llevan a cabo este proceso, solo lo lleva a cabo el hepatocito. Y en esta imagen lo podemos observar, donde se procesa a nivel mitocondrial, lleva diferentes procesos de tal manera que se obtiene urea, y esta pasa a la circulación a través del espacio sinusoidal. Recuerden que es donde hay contacto con el espacio vascular para que sea eliminada. Bien, y aquí lo podemos ver, la urea, ¿sí? Cómo se procesa. La urea llega a la circulación general, pasa por el riñón y se elimina el 75% de ella, y el 25% pasa a nivel del intestino grueso, ¿de acuerdo? Y las bacterias vuelven a llevar todo un proceso también de la urea, por procesos bioquímicos, para que se elimine, ¿de acuerdo? En forma de amonio. Y eso es lo que también genera olor a las heces fecales. Bien, ahora, el metabolismo de los productos genobióticos son productos o sustancias extrañas al cuerpo que pueden causar alguna alteración, y son sustancias químicas endógenas y tienen que ser eliminadas en un momento dado. Estas sustancias pueden ser incluso medicamentos, y el hepatocito tiene diferentes formas para neutralizarlos y poderlos eliminar, y entonces aquí lo vamos a ver. Tiene dos fases. La fase 1, que es de la desactivación, donde las sustancias que entran y circulan y en un momento dado en el espacio sinusoidal son absorbidas en el hepatocito, entonces las va a inactivar a través de diferentes procesos como la oxidación, la reducción y la hidroxilación, y lo lleva a cabo a través de procesos metabólicos de la citocromo P450 y de la flavinmonooxigenasa, derivado de la riboflavina. Por eso es muy importante que comamos frutas, ¿verdad? Entonces, se inactiva esta sustancia y deja un sustrato. Ese sustrato lo van a aprovechar la fase 2, donde se llama fase de conjugación. La fase 1 es desactivación, la fase 2 es conjugación. ¿Cómo la va a llevar a cabo? A través de todos esos procesos. De este proceso, por ejemplo, de la sulfotransferasa, glutatión S-transferasa y de la glucuronil transferasa. Entonces, todos esos procesos enzimáticos van a generar que este sustrato se inactive, ¿de acuerdo? Y entonces sea eliminado. La idea es que se hagan hidrosolubles. Entre más hidrosoluble, más fácil de eliminar, y sería a través de la orina. Pero cuando no se puede y es menos hidrosoluble, entonces tiene que eliminarse por el canalículo biliar, es decir, a través de la bilis, ¿de acuerdo? Y entonces ya sabemos que la bilis también es un proceso en el cual se eliminan, o a través de ese medio, se eliminan sustancias genobióticas. Y cuando esa fase de desactivación de las que estamos hablando, la fase 1, no es suficiente, entonces se ve rebasada esta capacidad y puede generar daño celular o intoxicación. Y también puede generar alteraciones en el DNA o en el RNA y generar, o esto más bien lo puede que las sustancias cancerígenas provoquen estos daños. Bien, ahora vamos con el páncreas, donde el páncreas vamos a ver lo que es desde el punto de vista exócrino, porque hay un endocrino, aquí lo vamos a ver de manera exócrina. Entonces, tenemos lo siguiente. El páncreas exógeno es la función que vamos a ver ahorita. Es una glándula de secreción mixta, es retroperitoneal
mide de 12 a 15 centímetros de longitud, tiene una forma de hoja alargada, como ahorita lo vamos a ver, con una cabeza, un cuerpo y una cola, y secreta jugo pancreático, el cual encontramos 3 clases de proenzimas. Ahorita lo vamos a ver para la hidrólisis de proteínas, de grasas y de hidratos de carbono, y también secreta bicarbonato. Normalmente la cantidad que llega a secretarse del intestino delgado del jugo pancreático es de 1200 a 1500 mililitros por día, y con un pH de 7.1 a 8.2, o sea, es decir, es una sustancia o un líquido que tiene un pH alcalino. Bien. Ahora aquí estamos viendo que tiene la cola, el cuerpo y la cabeza, tiene un conducto pancreático común donde van a vertir su contenido todas las células del páncreas, ¿de acuerdo? Acinares, que ahorita vamos a ver, y llegan aquí a través de la papila duodenal para poder vertir el contenido, y aquí estaría el esfínter de Oddi. Aquí lo tenemos, el páncreas exócrino. Entonces tenemos unas células aquí que forman un acino. Entonces estas células que ustedes ven en color amarillo son células exócrinas, es decir, ellas secretan enzimas que a este nivel son proenzimas, son zimógenos. Aquí no se pueden activar, si se activan causan daño, entonces generarían una pancreatitis, ¿sí? Y aquí están las células en color verde, que son células del conducto o células ductales que secretan bicarbonato. Y aquí al lado pues vemos las células endócrinas del páncreas, que son los islotes de Langerhans. Bien, y aquí las tenemos en un acercamiento. Tenemos entonces que estas células acinares son estimuladas para producir o liberar los zimógenos. Aquí están. Y normalmente lo hacen a través, recuerden ustedes, de la colecistocinina. También esta hormona genera entonces la liberación de estos zimógenos. Aquí están. Y la producen las células I. Recuerden que eso estamos aquí a nivel del intestino. Viaja y estimula a estas células acinares. Y entonces también la acetilcolina, como les comentaba, tiene un efecto sobre precisamente la producción y la secreción de los zimógenos que ya tienen previamente prefabricados. Y entonces cuando estamos en una fase intestinal, si ustedes recuerdan, el quimo con un pH menor a 4.5, existen también ahí ácidos grasos y péptidos, es decir, macronutrientes todavía se están escindiendo, todavía deben ser escindidos y cortados para que lleguen a su mínima expresión. Están a nivel del duodeno, peroné y yeyuno, y entonces se estimula la colecistocinina y se van a liberar los zimógenos, ¿de acuerdo? Cuando hay una fase cefálica, que ustedes recuerdan, se libera el 20% de su contenido. Cuando es la fase gástrica, el 10%. Y cuando es fase intestinal, es decir, donde hay contenido ya en el intestino delgado, entonces se libera el 70%, el resto. Ahí es donde más se libera. Y estos zimógenos, al pasar aquí, precisamente por este conducto, ¿sí? El conducto común, conforme va viajando a través de este conducto, entonces las células ductales, a través de la estimulación de la secretina, van a liberar bicarbonato, ¿sí? Y también van a liberar sodio. Y entonces vamos a obtener precisamente aquí este jugo pancreático. Lleva proenzimas, lleva zimógeno y lleva también agua y lleva bicarbonato y sodio, como le estaba yo comentando, para neutralizar un pH ácido que pudiera producirse a ese nivel. Y aquí estamos viendo las células del conducto pancreático, el líquido intersticial, aquí está el vaso sanguíneo y aquí está la luz donde van a vertir su contenido. Y aquí vemos el proceso por el cual como entonces el bicarbonato va a ser excretado a la luz del túbulo, ¿de acuerdo? Recuerden aquí la bomba de cloro y bicarbonato para que salga, y entonces a través de un paso transcelular de sodio y agua se va a vertir al espacio de la luz o del conducto pancreático para que lleguen al intestino delgado. Y así tenemos entonces que la regulación de la secreción pancreática es a través, como les había comentado, de la inervación del par craneal 10, del neumogástrico, a través de una estimulación cefálica, una gástrica y la otra que es precisamente intestinal, y van a vertir todo su contenido aquí, ¿de acuerdo? A nivel del duodeno, para llevar a cabo entonces todo el proceso de digestión.
Bien, ahora aquí están todas las enzimas que genera el páncreas, cómo van a actuar, qué es lo que produce sobre sus sustratos y la forma en que lo hacen a través de enlaces. En el intestino grueso, vamos a hablar ahora de él, se encuentra en la parte terminal del sistema gastrointestinal, entre la válvula ileocecal y el ano. Mide aproximadamente de 1.5 a 2 metros de largo y tiene 6.5 centímetros de diámetro aproximadamente, y se divide en ciego, colon, recto y el ano. Carece de pliegues y vellosidades. Aquí ya no hay absorción de nutrientes como el intestino delgado. El intestino delgado, recuerden que tiene vellosidades y pliegues. Aquí ya no. No produce enzimas, por tal como él mismo, sus células no producen enzimas. Quien las produce es la microbiota, y contiene glándulas que secretan moco. Y entonces aquí lo vemos. Vemos el ciego, colon ascendente, el ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico y el colon descendente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el recto, un esfínter interno y un esfínter anal externo. Bien. Las funciones del intestino grueso es la absorción de agua, ¿sí? Aquí sí se va a absorber mucha agua y electrolitos. Se van a formar las heces, se van a almacenar y después serán expulsadas. Y se lleva a cabo la fermentación bacteriana. Aquí todavía hay digestión de restos alimentarios como la hemicelulosa y fibras solubles para la síntesis de vitamina K y cianocobalamina, o sea, todavía vitamina B12 y vitamina K, pero por efecto de la flora o la microbiota, mejor dicho, bacteriana. Es muy importante, es de suma importancia esa microbiota. Y entonces aquí vemos, y aquí en la continuidad del quimo, que está llegando del intestino delgado, es un quimo líquido. A este quimo líquido se le absorbe el agua, se le quita el agua. Y entonces aquí a nivel de colon ascendente es más o menos el 90% de reabsorción de agua y de sodio para que se vaya a la circulación. Y entonces ya se vuelve semilíquido. Se sigue llevando todo este proceso a nivel de colon transverso, ya es papilla, y después ya es un aspecto, tiene una conformación semisólida las heces, y se almacenan aquí en el colon descendente para que después puedan ser excretadas en forma de heces y ya sea más sólida esta eliminación. Bien. En la microbiota intestinal es importante que la mantengamos, porque ya vieron que ustedes se van a cabo procesos metabólicos importantes. Y entonces el organismo humano tiene alrededor de 100 billones de bacterias y entramos en simbiosis con ellas. Entonces debemos mantenerlas de manera adecuada, y esa simbiosis puede ser de diferentes tipos. Si es comensalismo, es donde un organismo se beneficia y el otro se afecta. Si es mutualismo, ambos organismos se benefician. Entonces aquí es donde nosotros debemos estar, a este nivel de mutualismo. Y si es parasitismo, pues un organismo se beneficia. Digamos que aquí salimos nosotros afectados, ¿verdad? Entonces, donde nosotros debemos estar en simbiosis con nuestras bacterias a nivel intestinal es aquí en el mutualismo. Y esto nos genera protección y nos genera también nutrición, o tiene vinculación con la nutrición. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, hay interferencia microbiana, o sea, hay competencia por los sustratos. Entonces la microbiota genera protección contra otros patógenos externos, no dejan que se instalen. Esta nos lleva a una inhibición, porque las mismas bacterias generan productos antimicrobianos para eliminar a esas bacterias que no son las que habitualmente deben estar ahí. Y hay síntesis de nutrientes, como les había comentado, vitamina K, vitamina B12, y hay una estimulación inmunitaria. ¿De acuerdo? Tiene una relación precisamente de tolerancia con el sistema inmunológico. Y aquí también, ¿qué sustancias pueden ayudarnos? Pues los prebióticos. ¿Cuáles son los prebióticos? Son los microorganismos vivos consumidos, donde los benéficos son lactobacilos y bifidobacterias. Y entonces se encargan de la síntesis de ácidos grasos de cadena corta. Hay competencia de nutrientes, generan que también exista secreción de moco y también tiene que ver con la absorción de agua. Los nocivos son los clostridios y los enterococos. Estos no deben existir, o si los hay, en mínimas cantidades. ¿De dónde obtenemos estos prebióticos? Pues por ejemplo de los fermentados. Leche, queso, yogur, vino, por ejemplo, todos los fermentados.
Y los probióticos son ingredientes no digeribles de alimentos que benefician el crecimiento de las bacterias que ya existen ahí. Por ejemplo, carbohidratos de cadena corta contiene o están en la fibra, por ejemplo, frutas con cáscara, la inulina y fructo oligosacáridos. Entonces, muy importante que mantengamos precisamente nuestra alimentación de manera adecuada. Las heces están conformadas por un 75% de agua, el 25% de su compuesto son sólidos, donde existen bacterias, materia orgánica indigerible y fibra. Son de color café porque contienen urobilina, estorcobilina, y su olor es también porque hay presencia de gases, ¿no? Como hablamos de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, metano, y el sulfuro y el hidrógeno y escatol y los indoles son los que le dan precisamente el olor a las heces. La motilidad intestinal, como hemos visto anteriormente, el intestino delgado pues se lleva por segmentos. Hay una segmentación donde se lleva a cabo esas ondas tónicas de contracción para desplazar precisamente a las heces, y como tiene que absorberse agua, también se quedan en un momento dado estáticas, donde se cierran los dos extremos del intestino para que se absorba agua, y después es expulsada, y es donde ya viene el movimiento peristáltico para la formación de heces, como vemos aquí en esta diapositiva, este movimiento intestinal o motilidad intestinal, donde un extremo se cierra y el otro se abre para dar este movimiento y desplazamiento a las heces. Bien, y el vaciamiento pues normalmente se lleva a través de la expulsión de las heces en la parte terminal del intestino, y aquí tiene que ver precisamente el colon sigmoide y el recto a través de la relajación de los esfínteres que habíamos comentado, que hay un esfínter interno y hay un esfínter externo, donde las fibras voluntarias son del esfínter anal externo, el interno es involuntario. Entonces cuando se relaja el esfínter anal interno viene la sensación de evacuación, y ya nosotros cuando tenemos control sobre estos esfínteres, que bueno, cuando somos pequeños o tenemos que entrenarlos porque no tenemos un dominio sobre de ellos, entonces tenemos que utilizar pañal y todo esto, o también en gente adulta cuando ya no se lleva a cabo este proceso de control de esfínteres, pues se tiene que utilizar protección. Entonces este esfínter externo es voluntario, nosotros podemos aguantar las ganas para ir a evacuar, apretar este esfínter, estimularlo y entonces evitar que salga el contenido. Y ya cuando nosotros decidamos llevar a cabo la evacuación, pues relajamos el esfínter y viene entonces el proceso de la defecación. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar ya lo de fisiología del sistema digestivo. También los invito a que ustedes lean más sobre el tema, y con esta información pues es básica para que podamos entender su funcionamiento, y de esta manera daríamos por finalizada la sesión o lo que tiene que ver con fisiología del sistema digestivo. Saludos.